Nosotros tenemos que gobernar este país aquí. Y el gobierno nuestro tiene que imponerse en el momento en que un déspota extranjero quiera imponerse. Si aquí hay un despotismo que quiere izar bandera, hay que bajarle su bandera a la fuerza hacia él. Lo que causó tanto shock a la gente cuando empezaron a oír hablar a Albizu Campos en la década del 30 era ese aspecto, porque hablar de la independencia lo habían oído muchas veces, eso no era nuevo. Lo que hacía a Albizu parecer como una cosa totalmente nueva e inesperada y sin precedente en la política puertorriqueña, que aquí viene un individuo a decir, no, nosotros vamos a ser independientes y si es necesario vamos a ser independientes en contra de los Estados Unidos. Eso no es... nosotros vamos, la independencia es lo que viene. Si es lo que nosotros queremos, eso es lo que viene. Y lo vamos a imponer. Y si es necesario, pues lo imponemos por vía de la lucha armada. Eso sí que es una cosa que no se había nadie atrevido a plantearlo seriamente en Puerto Rico antes de Albizu Campos. Aquí es que viene entonces lo que yo creo que debe ser la perspectiva del imperio, de ver cómo podemos nosotros detener a este individuo, cómo podemos encarcelar ese movimiento. El gobierno norteamericano intentó de muchas maneras acallar a Albizu Campos. Riggs, quien después fue ejecutado, a principios del 30 intentó comprar a mi abuelo. Intentó comprarlo burdamente en una reunión, intentó comprarlo para que él dejara su agenda libertaria, ¿verdad? Obviamente no lo logró. ¿Por qué le dicen a Albizu Campos, le ofrecen en México hogar, propiedad, posición, todo lo que sea, en Santo Domingo, en Cuba, en todas partes del mundo para que se vaya allá, para que descanse? Yo descansaré. Entonces Riggs le dice que, bueno, entonces va a haber guerra, va a haber guerra. Le dice Albizu Campos, le dice, sí, guerra, va a haber guerra contra la colonia, ¿verdad? Y lo responsabiliza a Riggs de cualquier cosa que pueda suceder a él y al gobierno norteamericano. Primero vino la masacre de Río Piedras, que fue por órdenes del gobernador de Puerto Rico, que era un americano. Se tiroteó un carro donde iban unos nacionalistas y asesinaron a 4 nacionalistas a mansalva. Y fue en el entierro de esos 4 nacionalistas donde don Pedro Albizu Campos dijo: la vida del más humilde puertorriqueño que pueda haber tiene más valor que la del más encumbrado norteamericano que haya. Y no podemos permitir que quede impune el asesinato de estos patriotas. Y Elías Beauchamp e Irán Rosado le cogieron esa palabra a Albizu Campos y esperaron al coronel Riggs, que era un coronel del ejército americano que venía de haber estado matando indios por allá por el suroeste, y lo pusieron aquí de jefe de la policía, y que fue el responsable directo de la masacre de Río Piedra. Y entonces Elías Beauchamp e Irán Rosado lo mataron, lo ajusticiaron, planteaban ellos, en el viejo San Juan una mañana de domingo. Y ese mismo día, en el cuartel de la policía de la calle San Francisco, Beauchamp y Rosado fueron asesinados por la policía en represalia por el acto que ellos habían tomado. Hay un momento de una tensión terrible en el país, pero ya están sentadas las bases de una confrontación. Y entonces, posterior a eso, es que se dan los arrestos de los nacionalistas. Pero no porque fueran acusados por ninguno de esos hechos, sino porque fueron acusados de tratar de derrocar por la fuerza y la violencia al gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Que acusaron a 8 que eran miembros de la dirigencia, incluyendo a Pedro Albizu Campos y a Juan Antonio Corregier. Que a su vez concluye
con un veredicto a favor en el segundo juicio, porque en el primero no hubo veredicto, que era un jurado de puertorriqueños, y en el segundo juicio que lo organizaron en la fortaleza con el general Winship, que era gobernador, y con Cecil Snyder, que era fiscal, y el juez Cooper, que era juez federal. Allá entre los tres organizaron el chanchullo, como decimos en Puerto Rico, para asegurar un veredicto que encarcelara al liderato nacionalista, y así ocurrió, por un jurado constituido por norteamericanos. Y entonces, cuando se va ese liderato nacionalista a la cárcel, pues queda prácticamente como portavoz del independentismo puertorriqueño en términos del debate público. El señor Muñoz Marín ocupa el campo que había estado ocupando Albizu Campos, que era de ser portavoz del independentismo en general en Puerto Rico, pues lo ocupa Muñoz Marín. Si nos fijamos en todo ese proceso, toda esa presencia tan abultada de lo que es el movimiento nacionalista en esos años, a mí me parece que sería difícil, y el apoyo popular que había y la simpatía que podía haber contra la represión que estaban sufriendo, que esto tiene que estar relacionado con la decisión de Muñoz Marín de organizar Acción Social Independentista dentro del Partido Liberal y eventualmente lanzarse a organizar un partido que tenía la soberanía como uno de sus reclamos. Y cuando se da la confrontación entre el nacionalismo que dirige Albizu Campos y el sistema imperial norteamericano representado por los grandes varones de la industria azucarera aquí en Puerto Rico, pues Muñoz Marín toma partido a favor de los trabajadores y en gran medida a favor de las propuestas de Albizu Campos. Por ejemplo, la propuesta de Albizu Campos de celebrar una asamblea constituyente en vez de ir a elecciones coloniales para elegir una administración más, Muñoz Marín la apoya. Y en el 1936 se va a la Junta Central del Partido Liberal a proponer que el partido vaya al retraimiento en esas elecciones y que reclame el derecho de Puerto Rico a constituirse como nación en una asamblea constituyente. Lo derrotan por un voto en la Junta Central, que es el voto de Barceló, que presidía la Junta, porque se empata la votación y entonces el presidente le toca resolver y resuelve en contra de la propuesta de Muñoz Marín. Ahí se empieza a dar la división del Partido Liberal. Muñoz Marín acata la decisión, pero no se postula para reelección como senador por acumulación, que había sido del 32 al 36, se queda al margen y simultáneamente organiza lo que se llamó la Acción Social Independentista, así. Y al año siguiente de los juicios se da, pues, el Domingo de Ramos, la masacre de Ponce, que es un escarmiento ya al movimiento. Se lleva a cabo el 21 de marzo de 1937, yo era un niño, pero la masacre de Ponce impactó tremendamente la vida mía en particular y sé que la del pueblo de Puerto Rico en general. Yo tenía como 7 años de cuando la masacre de Ponce, 6 para 7, y mis papás estaban ahí. Y pues, y fueron sobrevivientes, que mi madre salió vestida blanco, era opción, y regresó vestida rojo, porque para salvarse se trajo la sangre.
de los cadetes de la República. Mi padre luego fue cadete de la República. Se trajo la sangre, y yo, se trajo la sangre de los cadetes de la República. Y lo que yo veo, ves, cuando llega allá, es toda la sangre, y eso me impactó. Mueren 21 puertorriqueños y hieren más de 150. Empiezan a promover desde la fortaleza declaraciones de los líderes políticos y cívicos, etcétera, que liberaran al gobierno de Winship de la responsabilidad de esa masacre. Y se une a ese coro el señor Barceló, que era el dirigente principal del partido principal de oposición, y Muñoz Marín se niega a dar una declaración que condenara a los nacionalistas como causantes de la masacre de Ponce. De manera que ahí gana él en endoso de los independentistas puertorriqueños, y de ahí surge lo que se llamó dentro del Partido Liberal el movimiento de los liberales netos, auténticos y completos, dirigidos por Muñoz Marín. Muñoz es finalmente expulsado del Partido Liberal junto con los liberales netos, auténticos y completos, y el resultado neto fue que se fue el partido casi completo con Muñoz Marín, y entonces es que se funda el Partido Popular Democrático en el 1938, y ese partido tiene en su programa la lucha por la justicia social y la lucha por la independencia de Puerto Rico en su primera etapa. Muñoz, que era una figura muy atractiva, muy carismática, y una persona muy dedicada a la política. Y creo que le tocó vivir un momento donde su simpatía por la independencia coincidió también ahí con su afán modernizador desde un punto de vista de un socialismo a veces no muy formal, pero ciertamente de una inclinación progresista. Pero la década del 30 es una etapa de bastante desorganización y desarticulación organizativa del independentismo en cuanto independentismo. La otra corriente que sí debemos mencionar son los independentistas que no están en el Partido Nacionalista y que están más bien en la órbita del Partido Socialista, porque son jóvenes, igual que todos los que he dicho, pero que en vez de verse atraídos al nacionalismo, se ven atraídos a las ideas del socialismo más radical, al marxismo, en parte influenciado por la Revolución Rusa que fue en el 17. Ahí los dos quizá más interesantes es un joven médico, bueno, que se va a hacer médico en la década del 20, estudiante, que se llama José Lanauce Rolón, también como él, contemporáneo de él, que es abogado, que se llama Luis Verne Ortiz, que había empezado como líder estudiantil en 1915 por ahí, como parte de las luchas en defensa del español en las escuelas. Entonces ellos están dentro del Partido Socialista impulsando estas posiciones, tanto independentistas como radicales socialistas, y eventualmente se van a ir del Partido Socialista. Verne va a pasar brevemente por el Partido Nacionalista, pero muy brevemente. Anyway, ellos, los dos y otros más que después se le van a unir, son los que en el 34 van a fundar el Partido Comunista. El Partido Comunista, que se había fundado en el 1934 como un partido independentista. Alguna gente ha creído que no, el Partido Independentista se funda aquí como un partido independentista e incluso escoge como su día de fundación el 23 de septiembre. El Partido Comunista crea toda una serie de cuadros dentro del movimiento sindical. Su fuerte inicialmente se dio precisamente en el movimiento sindical. Y es un partido pequeño, pero con unos cuadros muy lúcidos, entre los cuales figuraba
Eugenio Fonsuárez, por ejemplo, que había sido representante a la Cámara en los años 20 por el Partido Unión, que había sido discípulo del Instituto José de Diego, que fundó de Diego para la enseñanza universitaria en español, poco antes de morir, un par de años antes de morir. Y Genio se había cultivado en el estudio y la lectura de los clásicos del marxismo y por tanto pues participó en la fundación y primer desarrollo del Partido Comunista. Había muchísimo, el doctor Lanauce Rolón de Ponce, que era un médico muy querido por la comunidad ponceña porque era muy servicial y estaba siempre al servicio de los pobres. Y pronto, aunque no en el momento de la fundación, estuvo en ese partido el periodista, escritor César Andreu Iglesias, que es una de las mentes más lúcidas que dio Puerto Rico en el siglo XX, y Juan Sáez Corales, que pasó a ser el dirigente sindical impulsado por el Partido Comunista para la fundación de una sindical obrera que estuviera fuera de toda esa contaminación politiquera en la que había incurrido el sindicalismo auspiciado por el viejo Partido Socialista. De ahí es que surge la CGT, la Confederación General de Trabajadores, que es una organización sindical con nuevo ímpetu, con una lealtad incuestionable a los intereses de la clase trabajadora y que favorecía la independencia de Puerto Rico como objetivo del sindicalismo puertorriqueño. En Puerto Rico como que se estaba entrando en unos balbuceos de cómo organizar el país rumbo a la lucha por la independencia. El Partido Popular fue el canal que se encontró para eso. Y en el Partido Popular se volcaron pues nacionalistas, autonomistas, liberales. De hecho, todos los que habían llevado sobre sus hombros la defensa de Pedro Albizu Campos, todos los que habían elaborado todas las defensas para que fueran excarcelados los presos políticos, toda esa gente se incorpora al Partido Popular. Y por eso es que también se conoce como un movimiento populista, ¿no? Que al principio pues hay muchas razones para que se unan, pero luego van a venir las discrepancias a medida que va pasando la década de 1940. En el momento de la campaña popular del 38 al 40, Alberto Sánchez, que fue el secretario general del Partido Comunista, decide ingresar al Partido Popular como forma de influir en la ideología de ese partido con la ideología comunista que él representaba. Naturalmente que llegaron a influir. Por ejemplo, el lema de Pan, Tierra y Libertad está tomado de un lema de la revolución bolchevique que era Pan, Tierra y Paz, allá en Rusia, cuando Lenin iniciaba sus luchas clandestinas allá contra el gobierno zarista y después contra el gobierno de transición de Kerensky. No hay duda de que eso atrajo a muchos sectores de trabajadores, a ciertas escisiones de trabajadores independentistas dentro del Partido Socialista de Santiago Iglesias, y el Partido Popular aprovecha el espacio político que en parte había creado la propia presencia del nacionalismo para unirlo con esta sensibilidad hacia las luchas sociales.
No olvidemos que el propio Muñoz Marín había sido socialista abiertamente en una época, tenía conciencia del valor de las luchas sociales y de la importancia de aprovechar los sentimientos y las necesidades de las masas trabajadoras del país para que esto se convirtiese en la base social de un nuevo movimiento. Y tiene éxito cuando organiza el Partido Popular Democrático en gran medida porque el liderato nacionalista está en la cárcel y en gran medida porque los dirigentes históricos de los otros movimientos mueren entre esa fecha de la fundación del partido y las elecciones del 40. Muere Martínez Nadal, muere Santiago Iglesias, muere Barceló. No es que esa sea la explicación de la victoria de Muñoz, pero facilita porque entonces esos movimientos que están más sujetos a posibles fragmentaciones, divisiones, etcétera. El Partido Socialista, cuando muere Iglesias, se divide porque Bolívar Pagán y Prudencio Rivera Martínez entran en un conflicto no tiene reconciliación posible, y Prudencio Rivera Martínez, que era el secretario del Trabajo durante la coalición, organiza el Partido Laborista. Y entonces el Partido Popular tiene que enfrentarse a fragmentos de otras. Se da no solamente la coalición por un lado, sino la alianza tripartita, en que uno ve ahí elementos republicanos con elementos que vienen del Partido Socialista, con elementos que vienen del Partido Liberal, porque entonces la cabeza del Partido Liberal es la madre, la hija de Barceló, que es de Antonio R. Barceló, que es la mamá de Carlos Romero Barceló. Así que Muñoz realmente cuando gana las elecciones del 40, relativamente, ¿verdad?, que gana el Senado, porque no tiene mayoría en la Cámara, a una de las figuras que derrota es a la madre de Carlos Romero Barceló. Y te podrás imaginar tú que el odio de Barceló a los populares tiene que ver con esa humillación de su madre. Y en 1940, pues el Partido Popular decide que no va a incorporar a su plataforma política el problema del estatus. Y eso pues un poco se tolera. Cuando el partido celebra su asamblea fundacional en el Parque Sisto Escobar en 1940, pues lo que Muñoz propone es que se deje la independencia como aspiración del programa a largo plazo del partido, pero que se establezca que en las elecciones de 1940 no está en issue el estatus político. Lo que Hegel testimonia es que en una tertulia en el restaurante del Viejo San Juan, que todavía existe, en la Mallorquina del Viejo San Juan, allí se reunía el grupo, como solían hacerlo grupos diversos para tertuliar en horas de la tarde o horas antes del almuerzo, y allí Muñoz Marín le planteó a Samuel Quiñones, a Víctor Gutiérrez Franqui y a algunos de los colaboradores principales suyos en la fundación y desarrollo del Partido Popular, que había que echar a un lado la independencia para poder alcanzar la victoria en las elecciones de 1940. Y Hegel Polanco le escribe una carta que aparece en uno de los volúmenes de los documentos de la historia de Puerto Rico que publicó Rhys Boswell, que tiene muchísimos documentos que no se conocían, son 4 o 5 volúmenes, y ahí aparece la carta de Hegel a Muñoz, donde Hegel le dice a Muñoz que echar a un lado la independencia equivaldría a una traición a lo que ha sido uno de los pilares fundamentales de la ideología del partido que ellos habían fundado, el Partido Popular Democrático. Hay que tomar en cuenta varias cosas, y una de ellas es que el ascenso de ese partido coincide con la gobernación de Togwell. Y esa gobernación de Togwell, aunque ha sido soslayada en muchos libros de historia, es bien importante porque ese binomio Togwell-Muñoz, aunque no era del todo, no estaban de acuerdo en todo, pero sí hay una coincidencia, ¿verdad?, que favorece mucho al Partido Popular, y es que se aprueba el programa de reforma
que va impulsando Muñoz desde el Senado. Y la legislatura aprobó por unanimidad, con los votos de la unificación y los votos de la antigua coalición y los votos populares, una resolución que se aprobó en el 1942, pidiéndole al Congreso y el gobierno de los Estados Unidos la total descolonización de Puerto Rico a más tardar al fin de la Segunda Guerra Mundial, que estaba en curso, ¿verdad? Y entonces, cumpliendo el mandato de esa resolución, hay una delegación legislativa conjunta de Cámara y Senado, presidida por Muñoz, que se traslada a Washington y entonces allí hace su cabildeo, que como lo que había planteado era el proyecto de independencia de Tidings en el Senado y el de Marcantonio en la Cámara, pues tienen que bregar, y ese es el verbo predilecto de los populares, bregar, con esa realidad, ¿verdad? Y entonces, pues, Muñoz se reúne con Tidings, y se reúne con Marcantonio, y se reúne con los legisladores principales que estaban involucrados en esta legislación, y Muñoz plantea a Tidings que tienen que haber garantías económicas para la transición hacia la independencia. Cuando se plantea nuevamente la necesidad de la reforma en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, que estaba pendiente desde 1922 y en distintos momentos, ya es en el contexto de la guerra y de la persecución al nacionalismo. Las dos cosas siguen pasando. Lo que nos ayuda de ese proceso es que el mundo se plantea el choque de sistemas, la democracia, y se articulan los principios de la libertad de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, el derecho de los pueblos a su soberanía. Pero el contexto está limitado a la misma vez por la guerra y la posición de prepotencia que adquiere Estados Unidos. De forma que los proyectos de la década del 40, que son varios, radicados por el comisionado residente don Jesús Piñero, la Comisión de Estatus, el proyecto Tidings Piñero del 45, y todos esos esfuerzos están limitados en este contexto. De forma que el intento de que se celebre un plebiscito en Puerto Rico sobre el destino político del país ejerciendo su soberanía, lo trunca el Congreso de Estados Unidos. En el 1945 se fundan Naciones Unidas en San Francisco y aprueban una carta. Y esa carta tiene un artículo, que es el artículo 73, que se compromete la comunidad internacional con la descolonización del mundo. Entonces, había dos sectores de colonias, dos grupos de colonias. Las colonias que pertenecían a los vencedores y las colonias que pertenecían a los dejotados. Con las colonias que pertenecían a los dejotados en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se optó por crear fideicomisos. Y entonces esos fideicomisos se le daba la tutela de esos fideicomisos a unas naciones. Estados Unidos, por ejemplo, adquirió la tutela de las Micronesias, porque ese era territorio alemán vencido en la guerra. Pero Puerto Rico pertenecía a los vencedores. Y entonces es que se forma una lista de cuáles son los territorios que no han logrado su autonomía, su independencia. Y entonces Puerto Rico cae en esa lista. Y el nacionalismo puertorriqueño está presente en San Francisco, cuando se constituye las Naciones Unidas, en la figura de un gran nacionalista que es Pinto Gandía. Estados Unidos, para dar una imagen de que se estaba moviendo algo, altera el esquema y aprueba el gobernador electivo en 1947. En 1947, para dar
una imagen de que ya Puerto Rico estaba participando y estaba en un proceso democrático avanzado, pero eso no satisfacía a Muñoz Marín ni a nadie, y a los independentistas menos. Cuando el gobierno de Puerto Rico, el limitado gobierno propio que teníamos bajo la ley Jones, dirigido por una mayoría del Partido Popular, plantea que se celebre el plebiscito en Puerto Rico por ley de Puerto Rico, el gobernador norteamericano, que lo era entonces, veta el proyecto. La Asamblea Legislativa, controlada y dominada ampliamente por el Partido Popular, aprueba la legislación nuevamente por encima del veto del gobernador, por un voto ampliamente mayor que el de 2/3 partes. Y entonces ocurre que el presidente de Estados Unidos ejerció un poder que no había ejercido hasta entonces, que tenía entonces y que hay que aclarar que no tiene ahora, que fue que vetó la legislación. Y el presidente Truman informa que la razón para el veto es que él no podía permitir que el pueblo de Puerto Rico creyera que el gobierno de Estados Unidos iba a respetar la selección que el pueblo de Puerto Rico hiciera, porque la posición de Estados Unidos no era en esos momentos conceder o permitir que Puerto Rico escogiera su destino. Es tan crudo y tan claro como eso. Pero eso se da simultáneamente con un proceso de abandono por parte del Partido Popular de las ideas de la justicia social y el socialismo, ni pensarlo. Definitivamente ahí yo creo que es uno de los momentos, ¿verdad? Porque hay muchas coincidencias, pero ese es uno de los momentos donde Muñoz definitivamente enfila ese partido hacia otro camino. Y eso también sirve de base a que los independentistas se reagrupen. Entre esa amplitud había un grupo de disidentes del nacionalismo albisuista que dirigía mi tío político, don Emilio Soler López, y ellos se habían desprendido del Partido Nacionalista en el año 34 y habían fundado el Partido Independentista de Puerto Rico, que llegó a inscribirse solamente en Maricao, que era el pueblo natal de mi tío, pero que al no quedar como partido inscrito se convirtió en la Asociación Patriótica Puertorriqueña, que entonces se le pasó la dirección de esa asociación al doctor Juan Augusto Perea. La Asociación Patriótica Puertorriqueña se reúne con un grupo de intelectuales del Ateneo que había estado reuniéndose a su vez para respaldar el proyecto Tidings de independencia, y deciden entre ambas agrupaciones citar a un congreso pro independencia, y ahí es que se celebra el primer congreso pro independencia en el Parque Sisto Escobar de San Juan el 15 de agosto del 1943. Claro, la preparación hacia ese congreso fue intensa. Yo fui electo, por ejemplo, presidente del grupo estudiantil en la Escuela Superior de Mayagüez en ese año. En 1943, en ese primer Congreso de Independencia, estaban presentes los alcaldes del Partido Popular, los legisladores del Partido Popular. Estaba allí la gran masa independentista exigiendo la independencia de Puerto Rico, y Muñoz le tuvo temor a eso. Entonces, cuando se celebra ese congreso, que se elige a Juan Augusto Perea presidente del Congreso, Eliseo Combangueja, que era anexionista y que era el periodista más famoso de la época, que tenía una columna diaria en el periódico El Mundo, en torno a la fortaleza, se llamaba la columna. Y Eliseo Combangueja, que asistió como periodista al Congreso, dio testimonio en su próxima columna de que esa había sido la asamblea más masiva que él había asistido en su vida como periodista, que nunca había visto tanta gente reunida como la que se vio en el Sisto Escobar ese 15 de agosto de 1943. Y Muñoz Marín
fue el único del liderato del Partido Popular que no asistió al Congreso, pero dirigió un telegrama a la dirección del Congreso donde saludaba efusivamente a los que se reúnen para respaldar la independencia de Puerto Rico allí en el Sisto Escobar, ideal que indiscutiblemente representa la aspiración de la inmensa mayoría de los puertorriqueños, decía Muñoz en su telegrama. Ese movimiento que surge porque se aprueba allí la declaración pro independencia de Puerto Rico y se aprueba además mantener como una organización de vida indefinida el Congreso pro independencia, que era después de todo la percepción de independentistas que conocían bien a Muñoz, que conocían la realidad del país, que conocían la realidad de la Segunda Guerra Mundial y que se daban cuenta que si en algún momento Puerto Rico iba a poder estar en una posición ventajosa frente a los Estados Unidos para reclamar su independencia, era aprovechando precisamente la coyuntura de la guerra. Y veían, claro, a un Muñoz enormemente tímido frente a esa realidad. Y el Congreso pro Independencia, primero y segundo, realmente están dirigidos a tratar de forzar a Muñoz de su posición de timidez a que aproveche el momento en que por primera vez teníamos algún poder de regateo frente a los Estados Unidos, porque ellos nos necesitaban más a nosotros que nosotros a ellos en aquel momento. Y Muñoz no fue capaz de enfrentar ese reto. En ese año 44, Muñoz insistió en la celebración de un plebiscito en Puerto Rico. Y el gobernador de entonces, que era un gobernador impuesto por Estados Unidos, vetó la ley de plebiscito. La Asamblea Legislativa fue por encima del veto del gobernador y entonces el presidente de Estados Unidos vetó la medida finalmente. Como se ve, había una lucha una confrontación ya planteada, no a niveles del independentismo, sino a niveles de la democracia, a niveles de la participación del pueblo en los procesos políticos. Ya en el Congreso pro Independencia había cambiado la dirección, porque en una reunión que yo fui con el viejo mío, en el Ateneo, Perea dice: yo renuncio a la presidencia del Congreso pro Independencia porque este Congreso se ha convertido en una sucursal del Partido Popular y yo no estoy dispuesto a ser sucursal de ese partido. Los que me quieran acompañar, los invito a bajar al primer piso para fundar el Partido Independentista Puertorriqueño. Y fuimos 6 con él, de toda la dirección del Congreso que estaba en el teatrito del Ateneo, que eran como 100 y pico personas, incluyendo el viejo mío, se quedó arriba. Y yo fui de la media docena que bajamos con el doctor Perea. Y como él era así impulsivo, queda fundado el Partido Independentista Puertorriqueño. Eso lo he visto yo en estos 60 años, fundaciones así improvisadas. Pero entonces el Congreso, a propuesta de Vicente Egil Polanco, que dice: yo no puedo asumir la presidencia porque yo soy portavoz del Partido Popular en el Senado, y precisamente nos está acusando el doctor Perea de ser una sucursal del Partido Popular. Yo propongo que vayamos a pedirle a Gilberto Concepción de Gracia, que a la sazón vivía en Washington, que venga a Puerto Rico a dirigir el Congreso pro Independencia. Don Gilberto fue una persona que, como se sabe, su momento donde él realmente emerge como una figura así reconocida por los puertorriqueños más allá de su círculo más íntimo, es cuando se convierte en el defensor ante los tribunales de Albizu. Era un extraordinario abogado, una persona de un independentismo acrisolado desde su juventud y con una enorme admiración por don Pedro Albizu Campos.
y esa gesta de él como abogado de don Pedro lo llevó incluso a irse de Puerto Rico para seguir los casos y las apelaciones de don Pedro en Estados Unidos. Y Gilberto, cuando va a cabildear por el proyecto Tidings a Washington, Tidings le dice: habla con Muñoz, que Muñoz quedó conmigo de que se iba a poner de acuerdo con ustedes. Y Gilberto se reúne con Muñoz, y allí en esa conversación Muñoz le promete, según el testimonio que yo escuché de labios repetidos de tanto de Gilberto como de Maura, le promete a ellos, Muñoz Marín, que pasadas las elecciones del 44, cuando él aspira a copar lo que eran 7 distritos en aquel entonces, como los copó, que entonces él convocaría una asamblea del Partido Popular para quitarle la tranquilla de que el estatus no está en issue y autorizar que el Partido Popular pudiera ir a Washington a respaldar legislación a favor de la independencia de Puerto Rico. Basado en eso, Gilberto hace unas declaraciones a la prensa que están consignadas en los periódicos de la época, 1944, por ahí por el verano de ese año, donde él dice que él no va a poder votar porque en aquel entonces uno podía inscribirse nada más que un día cada 4 años para inscribir los varones y otro día las mujeres. El que no se inscribía ese día pues no podía votar. Y como él había estado en Washington cuando se dio la inscripción, pues no podía votar. Pero dice, si hubiera podido votar, yo votaría por el Partido Popular Democrático e invito a los independentistas a que voten por ese partido porque es el instrumento electoral que puede ayudarnos a lograr la independencia de Puerto Rico. Y se vació el independentismo que no seguía la táctica o el principio nacionalista de abstención, pues se vaciaron en votar por el Partido Popular. En 1944 ya repite con un copo general en Puerto Rico, pero se mantiene la prohibición del estatus. Pero ya ahí entonces esa prohibición de discutir el estatus empieza a crear una inquietud nueva. Y es curioso que en esos 10 años el pensamiento independentista y el pensamiento autonomista estuvieron juntos. Estuvieron juntos trabajando por Puerto Rico. Y durante esos 10 años todavía estamos viendo las consecuencias de esa gran alianza que hubo por 10 años. Esa alianza se rompió por un gran error de Muñoz. Yo creo que fue un gran error declarar la incompatibilidad en ser miembro del Partido Popular y del Congreso Pro Independencia. Porque Muñoz se dio cuenta de que su base, sus alcaldes, sus legisladores eran todos independentistas. Ojo, Muñoz no dice que es incompatible ser independentista y ser miembro del Partido Popular. Muñoz lo que dice es ser miembro del Congreso Pro Independencia, porque estos son los independentistas organizados dentro del Partido Popular. Usted puede ser independentista dentro del Partido Popular siempre y cuando usted no esté organizado. En lo que a mí respecta, los comienzos de la acción fueron dirigidos a la independencia política y a la justicia social. Busqué el bien de un Puerto Rico abstracto, independencia, y busqué el bien de un Puerto Rico de carne y hueso y espíritu, justicia social. Estas dos fuerzas lucharon dentro de mi conciencia y dentro de mi pensamiento, queriendo prevalecer la una sobre la otra. Llegó el momento en que las consideré incompatibles en Puerto Rico, la una con la otra.